invitar a abrir el Evangelio de Lucas. Estamos interrumpiendo la serie sobre Marcos para reflexionar acerca de la resurrección. Lucas, al igual que los otros evangelistas, tiene algo que decirnos acerca de la resurrección, y creo que tengo como 15 años justamente predicando el domingo de la resurrección, un mensaje sobre resurrección. Pero yo no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hice sobre Lucas 24. Hemos estado en Marcos más de una vez, hemos estado en Mateo más de una vez, hemos estado en 1 Corintios 15, más de una vez hemos estado en Juan. Y es posible que Lucas 24 hayamos estado en alguna ocasión del pasado, pero no recuerdo la última vez que lo hicimos. De manera que aquí hay un pasaje un tanto largo comparado con lo que normalmente leemos, pero la parte más importante realmente del mensaje es lo que Dios ha revelado. De manera que vamos a tomarnos el tiempo para leer desde el versículo 1 hasta el 31, y en vez de hacer una predicación completamente expositiva de cada verso, vamos a hacer una predicación expositiva aplicada, y yo le he llamado simplemente lecciones sobre la resurrección, cosas que la resurrección me enseña. Y mayormente vamos a usar a Lucas 24 como texto de apoyo, pero como siempre estaremos usando otros textos también. De manera que ahí vamos a estar hoy. Lucas 24 del 1 al 31. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Y aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras.
Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu relato, gracias por tu Hijo. Mira, Dios, que hoy celebramos su resurrección. Permítenos aprender algunas cosas y las que no tengamos que aprenderlas, permítenos recordarlas, afirmarlas para poderlas confesar de una mejor manera. Usa este pasaje, usa toda tu escritura, Dios. Usa a tu siervo para la glorificación de tu Hijo, en quien tú te has complacido. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como yo decía, ¿verdad? La resurrección es un evento que es encontrado, su relato es encontrado en cada uno de los evangelios. Eso no ocurre con la gran mayoría de los eventos en la vida de Jesús, pero de este sí ocurre de esa manera y tiene sentido, tiene lógica, porque la resurrección representa parte de la columna vertebral de la fe cristiana. Si nosotros le quitamos la resurrección a la fe cristiana, todo el armazón se derrumba, no queda absolutamente nada. Y yo creo que nadie ha explicado esto mejor que el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15. Escucha 2 o 3 versículos que nos ayudan a entender la importancia de este evento. Versículo 14, 1 Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. En otras palabras, Pablo dice, si yo no tengo la resurrección, no tengo predicación. Y si no tengo predicación, vosotros no tenéis fe salvadora. Sin resurrección no hay fe salvadora. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. No es solamente que no tengo fe salvadora, es que permanezco muerto en delitos y pecados, de tal forma que la resurrección de Cristo, está íntimamente relacionada al perdón de mis pecados. Y frecuentemente no lo vemos así, porque cuando pensamos en el Evangelio pensamos en la cruz, pero la realidad es que el Evangelio sin la cruz está completamente incompleto. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En otras palabras, hemos creído una falsa, estamos pensando que vamos a tener salvación cuando no la tenemos ahora ni la vamos a tener después, de manera que estamos restringiéndonos en una vida de los placeres y las cosas momentáneas de este mundo, y para eso entonces nosotros somos dignos de lástima, porque ni vamos a disfrutar de este mundo, ni vamos a disfrutar del mundo venidero, de tal forma que Pablo establece para los corintios la centralidad de la resurrección. La crucifixión de Jesús sin la resurrección pierde todo su poder completamente, es vaciar la cruz de su contenido. De hecho, al principio de ese versículo, de ese capítulo 15, el apóstol Pablo establece que el evangelio descansa en 2 eventos. Escucha cómo Pablo lo dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto, Pablo dice, es el evangelio. Esto que yo recibí, esto mismo os paso, de tal forma que sin la resurrección la cruz no tiene sentido. La cruz nos trajo el perdón, la resurrección nos trajo la esperanza. La cruz nos trajo el perdón, la resurrección nos trajo la esperanza. Cuando tú revisas la historia de la iglesia, nosotros sabemos que la iglesia primitiva nació, creció y se desarrolló bajo la predicación de la resurrección. De hecho,
cientos de trabajos, creo que unos 2000 trabajos publicados de 1976 a esta parte, por personas incluso críticas de la resurrección, personas que niegan la resurrección, afirman, están de acuerdo junto con los ortodoxos de la fe, de que ciertamente la iglesia primitiva creyó en la resurrección y se desarrolló bajo la predicación de la resurrección. Esa es la razón por la que la cruz de nosotros, los protestantes, está vacía. Cristo no está colgando en la cruz. Él no está ahí, Él está reinando. El cordero inmolado de la cruz se convirtió en el león de la tribu de Judá de la resurrección. Cordero y león. Cordero en la cruz, león en la resurrección. Hermanos, las últimas palabras de Jesús no fueron en la cruz. Las últimas palabras en este mundo no fueron desde la cruz. Las últimas palabras de Jesús, entre esas últimas están estas: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, toda autoridad. Cuando Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dado, eso incluía el poder sobre el pecado y el poder sobre la muerte. En la cruz, Él mostró el poder sobre el pecado. En la resurrección, Él mostró el poder sobre la muerte. Toda autoridad me ha sido dada. Y ese que tiene toda autoridad ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo eso como introducción a mi mensaje sobre la resurrección, basado en Lucas 24. Eso nos permite como poder colocar rápidamente la resurrección en el contexto de ese fin de semana del primer siglo. Aunque probablemente la mayoría o todos están familiarizados con los eventos, siempre es bueno recordar algunas cosas y no traer un evento como en el aire, sino colocarlo en su lugar. Y esa fue la necesidad de esta introducción. La cruz quedó enterrada en el Gólgota. La tumba quedó vacía. El lienzo quedó ensangrentado y recogido porque Cristo había resucitado. Y entonces el texto que leímos hoy comienza diciendo que el primer día de la semana, al rayar el alba, temprano, cuando el sol comenzaba a salir, resulta que las mujeres, 3 de ellas, mencionadas aquí por su nombre, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, decidieron ir al sepulcro. Era una costumbre hebrea, judía, más o menos conocida, de ir con especies aromáticas a los sepulcros y ungir el cadáver de aquel que había sido envuelto. Y lo hacían como una forma de honrar su sepultura, quizás en el caso de Jesús, hasta como una forma de devoción a su persona, pero esa era su intención. Y cuando ellas van de camino, cuando tú lees los otros evangelios, ellas tenían una preocupación, y la preocupación era quién va a mover la piedra que estaba sobre la tumba. Era costumbre colocar al sepultado en una tumba y luego colocar una gran piedra para que nadie pudiera entrar o robar su cuerpo, y su preocupación era esa preocupación que fue innecesaria porque cuando ellas llegaron la piedra estaba removida. Ahora, hermanos, no pensemos que Dios removió la piedra para que Cristo pudiera salir. No, Dios removió la piedra para que las mujeres pudieran entrar y ver la evidencia y ver el lienzo y ver la tumba vacía. Pero resulta que en vez de encontrar un cuerpo muerto, ellas encuentran 2 cuerpos vivos con vestiduras resplandecientes, y eso le llama la atención. Y estos 2 seres angelicales comienzan a hablar con ellas. Y la primera cosa que le dicen es una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora ellos no le dicen, Él está aquí o Él está allá, vayan a encontrarlo. Dice, Él no está aquí. Esto está así como está porque Él no está aquí, sino que ha resucitado. Ahora escucha lo que los ángeles hacen.
En vez de decirle, vayáis a tal lugar a encontrarse con él, los ángeles le recuerdan las palabras de Jesús a ellas. Acordaos como os habló cuando estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. ¿Se acuerdan? Y entonces el texto dice que ya comenzaron a recordar sus palabras. ¡Ay, verdad! La pregunta es, ¿cómo es que estas palabras fueron pronunciadas por el maestro y el viernes en la noche, el sábado todo el día y temprano el domingo, por qué no la podían recordar? ¿Qué había producido esa pérdida transitoria de la memoria? Bueno, llegaremos ahí, pero ellas salen corriendo y el texto dice que ellas no dijeron nada. Bueno, los ángeles le dijeron, vayáis y decir a los discípulos y a Pedro, pero en el camino ellas no dijeron nada. Cuando Cristo sanó gente, Cristo le dijo, vayáis, pero no decir nada a nadie. Ahora los ángeles dicen, vayan hablando, pero ahora ellas no dicen nada. Es como todo lo opuesto. Ahora, imagínate lo que pasó por la mente de estas mujeres que estuvieron al pie de la cruz. Imagínate lo que ellas pudieron haber pensado en ese momento. Inmediatamente después de ellas, nos quedamos con ella un momento ahí, ve pensando lo que ellas pudieron estar imaginándose, pero inmediatamente después llega Pedro, tiempo después, no nos dice exactamente cuánto tiempo, pero Pedro llega y encuentra que el sepulcro está vacío. Las mujeres evidentemente han llegado donde los apóstoles estaban, le contaron que el sepulcro estaba vacío, a ellos le pareció disparate lo que ellas estaban diciendo, literalmente dice el texto, y ahora llega Pedro y no está aquí. Es verdad. Piensa lo que pudo haber estado pasando por la mente de Pedro. El texto dice que Pedro se fue maravillado por lo que había acontecido. Ahora, yo no sé si tú piensas como yo, pero yo pienso es que Pedro no solamente se fue maravillado, si yo hubiese sido Pedro, yo me hubiese ido un poco preocupado también. Pensando, tengo gozo porque quizás es verdad que resucitó, pero ya las cosas no van a ser igual. Si Cristo resucitó y Él va a continuar este movimiento, probablemente Él va a formar otro grupo. Porque la última noche nosotros todos le abandonamos y yo fui al peor, yo le negué 3 veces. Él me vio con la tercera vez cuando el gallo cantó y yo lo había negado ya por tercera vez. Él me vio, yo lo vi. Él no va a confiar en mí, las cosas serán muy distintas de ahora en adelante. Nosotros probamos que no éramos dignos de confianza. Nosotros probamos que amábamos sus promesas, pero realmente que lo amábamos a Él. Yo no sé si Pedro pensó así, pero yo estaba pensando, poniéndome los zapatos de Pedro con sentimientos de culpa el domingo en la mañana, después de haberlo negado el viernes, sin haber tenido ninguna revelación en el medio, sin saber que no iba a restaurar en el futuro. Yo pienso que yo hubiese estado pensando de esa forma. Las mujeres han venido, se han ido. Cuando relataron, lo primero que nosotros pensamos como apóstoles, esto es un disparate. Imagínate todos esos sentimientos, esas emociones que pudieron haber estado en la mente de Pedro. Quizás Pedro pudo haber pensado, nosotros ni siquiera fuimos tan fieles como las mujeres. Ellas estuvieron al pie de la cruz, nosotros no. Cada uno de nosotros estaba escondido salvando su pellejo, de manera que estas mujeres que vinieron hoy, primero que nosotros, también mostraron al pie de la cruz que eran más fieles, de manera que nosotros ni siquiera merecemos el lugar que ellas quizás merezcan. Confusión masiva, tristeza embriagadora, eso es como yo lo calificaría. Yo estaría confundido, triste, porque yo todavía no lo he visto, pero si Él resucitó, yo no pienso que sería igual. Ahora imagínate, viernes en la noche a domingo en la mañana. Lázaro, ¿qué estaría pensando? Yo no entiendo. Estaba muerto, él me trajo de ultratumba.
Ahora él está muerto, él venció mi muerte, pero él no pudo vencer la suya. Yo no entiendo. Imagínate a Jairo. Esas son las cosas de Dios que uno no entiende. Él resucitó a mi hija. Y ahora él se muere y él no puede hacer nada por ella. Imagínate la confusión melancólica de esa ocasión. Ese mismo día, más adelante, un poco más tarde, ellos todavía no han hablado con él. Él va y se le aparece a dos discípulos que van camino a Emaús. Y ellos conversaban, dice el versículo 14, entre sí acerca de todas estas cosas. Imagínate lo que ellos pudieron haber estado discutiendo, porque todavía ellos no saben que él ha resucitado. Escucha lo que dice el versículo siguiente. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, de manera que ellos no solamente conversaban, de alguna manera ellos estaban discutiendo entre sí lo que ha ocurrido. Mientras estaban discutiendo, Jesús se aparece, se le acerca y comienza a caminar con ellos. El texto no nos dice de qué conversaban. El texto no nos dice de qué discutían, pero a mí me gusta hacer una especulación santa. Pensar un poquito, si yo hubiese sido uno de ellos, camino a Emaús, y yo estoy pensando en todas sus enseñanzas y que él dijo que él era el Hijo de Dios y dijo que era Dios y resucitó personas, yo hubiese estado discutiendo con el otro acerca de esas cosas, pero yo no entiendo cómo fue que dijo, cómo fue que hizo, pero cómo es posible. Y hay por lo menos un versículo en el texto que nos dice que posiblemente algunas de esas cosas que yo mencioné pudieron haber sido tópico de discusión. Escucha lo que el versículo 21 dice. Ya ellos están hablando con Jesús, Jesús viene caminando con ellos y ellos le dicen a Jesús, cuando Jesús se hace el que no sabe nada, se hace el sorprendido, Jesús comienza a cuestionar de qué ellos están hablando. Escucha lo que él dice. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Hombre poderoso, profeta poderoso en Israel, profeta. Y nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel, pero resulta que está muerto. Para empeorar las cosas, de las últimas palabras de Jesús antes de morir estuvieron estas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora yo te pregunto. ¿Tú lo oíste? ¿Cuán tan dispuesto estarías tú a creer en un redentor para Israel que acaba de confesar que Dios lo abandonó? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y boom, él está muerto. ¿Te imaginas la desilusión? Este es el redentor. El domingo antes lo estábamos aclamando como rey. El viernes después, él te está confesando. Eloí, leva sabatami, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué tú pensarías si estuviera en el primer siglo escuchando esas cosas? Yo no creo que ninguno de nosotros estaría poniendo mucha fe en ese redentor. De ahí la confusión, de ahí la tristeza. Yo creo que hubo gente con preguntas como esta. ¿Podría ser que realmente Jehová lo abandonó? Y me imagino a otros diciendo, bueno, las escrituras dicen que maldito es todo aquel que muere en un madero. Y él murió en un madero y él confesó que Jehová lo abandonó, pues es verdad. Ahí está. Los escribas después de todo tenían razón. Jesús vivía confrontándolo, pero al final ellos tenían razón. Los escribas están aquí, están vivos, están enseñando la Torá. Él está muerto y ahora en una cruz hace un par de días atrás diciendo que había sido abandonado por Dios. Quizás otros respondiendo, ¿entonces Dios no estaba con él? ¿Y el poder con el que hizo los milagros, de dónde vino? Y otro quizás diciendo, bueno, tú oíste lo que los escribas dijeron que era por el poder de Belcebú, quizás tenían razón. Y otro pensando, no, yo estoy seguro que tenía razón, tú estás loco. Bueno, yo no sé si esas cosas ocurrieron, pero yo me las imagino. La profundidad de la tristeza,
la enormidad de la confusión. Quizás otro pensando, pero él dijo que era Dios. Y Dios no muere. Y él murió. Y mucho menos en un madero. Y entonces otro quizás pensando, entonces todo lo que él enseñó fue mentira. No, no puede ser, diría otro. Fue un hombre bueno. Tuvo mucha compasión. Dio de comer incluso a la gente. Quizás otro pensando, ¿y cómo nos dejamos engañar? Bueno, es que hacía cosas extraordinarias. Piensa en esas horas, entre el viernes en la noche y domingo en la mañana. Lo mínimo que yo me imagino es una confusión extraordinaria acerca de qué pasó. Todo eso, yo le dije que yo quería traer algunas enseñanzas sobre la resurrección. Todo eso para concluir que mi enseñanza número 1, nosotros no podemos concluir a mitad de la historia. Muchas veces cuando el hombre ha terminado, Dios apenas está comenzando. Para los romanos, para los judíos, terminamos con Jesús el viernes. Para los discípulos se terminó nuestro sueño el viernes en la noche. Lo que los romanos y los judíos no sabían era que apenas su pesadilla había empezado con Jesús. La esperanza de que todo este algarabía que se había formado por meses alrededor de la persona de Jesús ya había concluido. Al contrario, estaba apenas comenzando. Y es una de las cosas que nosotros necesitamos tener pendiente. Hasta que Jesús nos resucita, todas sus enseñanzas, todas sus promesas estaban en entredicho. Nosotros tenemos la tendencia a poner un punto final, como decía alguien, donde Dios apenas ha puesto una coma. Y el viernes en la noche fue una coma en la historia de la redención. Y cuando nosotros hacemos eso y ponemos un punto final, cuando Dios está poniendo una coma, nuestra tendencia entonces es abandonar el barco, abandonar el proyecto, abandonar el sueño, abandonar aquello, la visión que quizás Dios ha puesto en nosotros. Y si hay algo que la resurrección enseña es que nosotros no podemos juzgar los planes de Dios antes que la historia termine. La historia lucía de una manera muy distinta el viernes en la tardecita a como lució el domingo en la mañana. Lo que parecía un fracaso el viernes se convirtió en una victoria el domingo. Y la única diferencia entre la perspectiva del viernes y la del domingo es que el viernes la historia estaba incompleta. Y hoy en día la historia redentora está incompleta. Nosotros no podemos juzgar antes de que la historia termine. El mundo hace eso, nosotros no podemos hacer eso. Cuando nosotros concluimos antes de que la historia esté completa, nosotros tenemos un juicio inadecuado, nosotros tenemos una visión inadecuada, un ángulo inapropiado y nosotros terminamos desanimados y desesperanzados. El fracaso del viernes es la victoria del domingo. Lo que el viernes era pura lágrimas, el domingo es puro gozo. Lo que el viernes lucía oscuro, el domingo es un día de luz. Lo que el viernes era puro pesimismo, el domingo es un gran optimismo. Y lo que el viernes era una derrota, el domingo fue una gran victoria. Diferencia, tiempo. Horas entre una cosa y la otra. Y eso nos ayuda a nosotros a pensar cuán incompleto vemos las cosas. Yo no puedo juzgar en la mayoría de las circunstancias por lo siguiente. Mi mejor perspectiva es la del presente, lo que estoy viendo. Tengo una perspectiva del pasado que yo recuerdo ya un tanto nublada porque el tiempo ha pasado, mis emociones han cambiado y aquello que quizá incendió mis emociones en el día de ayer, hoy en día no me luce tan excitante ni motivador, de manera que nosotros tenemos una perspectiva del pasado un tanto nublada, el presente incompleto y el futuro desconocido. Dios ve el pasado, el presente, el futuro, todo a la vez en una sola acción. Él vio el nacimiento de Cristo, Él vio la crucifixión de Cristo, Él vio la resurrección de Cristo, Él vio la glorificación de Cristo, la redención de su pueblo en una sola visión, todo a la vez.
y solamente Él tiene la perspectiva adecuada. De manera que otra vez la enseñanza número 1 es: no concluyas a mitad de la historia. Frecuentemente cuando el hombre ha terminado es cuando Dios apenas está comenzando. Enseñanza número 2. Nuestro Señor es un Dios de revelación. Es el Dios de la revelación. Escucha lo que el texto de hoy nos dice en los versículos 15 y 16. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Uno esperaría, aquí van los discípulos de Emaús conversando acerca de Jesús. Jesús se aparece, que ellos dirán: ¡oh, el maestro! No, ellos siguen conversando. Y Jesús incluso le dice: ¿de qué están discutiendo? ¿Cuál fue la razón? Escucha, versículo 16. Sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Si Dios no decide revelarnos sus cosas, nosotros jamás la conoceríamos. Pero Dios está en el negocio de revelarse a sí mismo. Dios no ha revelado todo lo que Él sabe, pero Él ha revelado todo lo que yo necesito. Y nuestro Dios es un Dios de revelación. Él no tiene agendas escondidas como muchas veces nosotros tenemos. No. Él es un Dios de revelación. Él se le revela a estas 3 mujeres. Él se le revela, Él prometió, Él reveló de antemano: yo voy a resucitar, me van a matar, me van a condenar, los escribas, las autoridades. Esto va a pasar, me van a enterrar y al tercer día yo voy a resucitar. Todo eso está revelado. Pero luego, cuando ocurre, Él no asciende a los cielos, sino que Él dice: ok, yo voy a continuar revelándome. Ese domingo yo me voy a revelar a estas 3 mujeres. Después yo me le voy a revelar a Pedro. Después yo me le voy a revelar a estos 2 discípulos camino a Emaús, y luego me lo voy a aparecer a 10 de los discípulos en ausencia de Tomás. Tomás no va a creer, pero luego yo voy a esperar a que Tomás esté presente. Me lo voy a aparecer a los 11 con Tomás presente. Como él no quería, yo le voy a enseñar mis llagas para que él ponga su dedo en mis llagas, de tal manera que yo voy a continuar revelándome, y después incluso me lo voy a aparecer a 500 testigos oculares, de manera que no quede duda de que yo vivo. Y luego, 2 o 3 años después, yo me lo voy a aparecer a un incrédulo perseguidor de la iglesia, cuyo nombre es Saulo, y lo voy a cambiar su nombre, le voy a poner Pablo, y luego lo voy a usar como instrumento de la iglesia. Pero yo me voy a seguir revelando a mi gente. Nuestro Dios es un Dios de revelación. Aquí están las escrituras, ahí está su revelación. Y Él hizo tantas apariciones como Él entendió que fueron necesarias. Ahora escucha, nuestro Dios es un Dios de revelación, pero cuando Él decide revelar, Él lo hace soberanamente. Nota cómo Él no se le reveló a Pilatos. Él no se le apareció a Pilato y le dijo: tu mujer tenía razón cuando te advirtió, que cuando soñó y te dijo que no tuviera nada que ver con ese hombre, que ese era un hombre justo. Él no se le apareció a Herodes, le dijo: aquí estoy yo, Herodes. Él se le apareció a 3 mujeres de quienes no sabemos más nada después de los evangelios. Él se le apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús. El nombre de uno ni lo revela. El otro se llama Cleofas y tampoco sabemos nada de él, ni antes ni después. Pero ellos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Él se le revela a una mujer, María Magdalena, que en todos los evangelios, en todos los relatos donde María Magdalena aparece, ella aparece al principio de ese domingo, primeras horas del domingo, junto con estas 2 otras mujeres, pero en todos los relatos ella aparece de primero. Esa es la mujer que tenía 7 demonios. Y Cristo dice: ella va a ser mi primer testigo de la resurrección. Se le apareció, tenía un hermano, medio hermano, que no creía en él, que en un momento dado junto con nosotros pensaba que le había perdido la cabeza y lo fue a buscar, ¿se acuerdan? Y se le apareció a Santiago, dice Pablo en 1 Corintios 15. Y finalmente, como dice Pablo también, como a un abortivo, se me apareció a mí, incrédulo, perseguidor de la iglesia. Pero no se le apareció al sumo sacerdote, ni a el resto de los sacerdotes, ni se le apareció a los escribas, ni a los fariseos, ni a ninguna de las autoridades. De hecho, ni siquiera se apareció en Jerusalén. Lo encontramos en Galilea. Jerusalén no va a ser el centro de mi gloria cuando yo aparezca.
Esa es la ciudad que me rechazó. Esa es la ciudad que me crucificó. De manera que yo voy a aparecer en Galilea. Vayan, donde habíamos acordado que nos encontraríamos. Nuestro Dios se ha revelado soberanamente. Ahora, cuando el hombre no cree, él no puede hablar, aludir a falta de evidencias. Porque Dios dice que le ha dado evidencia en la conciencia, ha dado evidencia en la creación. Realmente el hombre no cree, no tanto por falta de evidencia, sino por su rebelión en su corazón. La rebelión es incrédula por naturaleza. Y es incrédula por naturaleza porque la incredulidad justifica su rebelión. Y así somos. Después de Adán, cuando caímos, nuestro corazón se llenó de rebelión. La rebelión por naturaleza es incrédula en Dios y en el otro. La rebelión por naturaleza es orgullosa en el otro, aún en Dios. Cree en sí misma, cree en sus formas de ser, cree en sus formas de pensar, concluye rápido, pone punto, final. No le gustan los puntos suspensivos, no le gustan las comas, los puntos y comas. Punto, se acabó, terminó la historia antes de tiempo. De manera que nuestra enseñanza número 2, nuestro Señor es un Dios de revelación y esa revelación Él la hace soberanamente. Enseñanza número 3, Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad. Los primeros testigos fueron mujeres. En esa época, el testimonio de las mujeres en corte no era ni siquiera aceptado porque se consideraba no confiable. Si esto fue una historia inventada por los apóstoles, comenzaron mal. Porque ¿quién va a comenzar una historia ficticia que tú quieres que se crea con el testimonio de mujeres que en esa época no se consideraba fidedigno? De hecho, los apóstoles mismos estaban prejuiciados. Cuando ya llegaron, nos dijeron, ¿verdad, María Magdalena? ¿Verdad que sí, Juana? Oh, María, increíble. ¿Tú estás segura? ¿Y tú estás segura que fue un ángel? No, es un disparate. Esos fueron los apóstoles, así concluyeron. Ellos mismos estaban prejuiciados. Pero resulta que como Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad puede que no crean el testimonio de estas 3 mujeres, pero a ellas es que yo me la voy a aparecer. Y yo voy a hacer que eventualmente ellas sean creídas. Quizás, este fue el primer acto post-resurrección de contribuir a levantar la imagen de la mujer en esa época que estaba tan pisoteada, y ahora reconociendo que ellas llevan la imagen de Dios también, Jesús está aquí haciendo algo por ella. María Magdalena, 7 demonios habían sido sacados de ellos. Jesús no solamente nos sigue las formas convencionales de la sociedad, sino que Jesús toma lo que la sociedad ha rechazado y lo redime. Y le da valor, y le da sentido, y le da propósito. Y así es como estos 11 apóstoles, dejando a Judas fuera, rechazados por la sociedad, por su poca educación, todos eran galileos, con la excepción de Judas. Galilea era conocida por un área, era una provincia, de las 4 o 5 del área, era conocida por ser una provincia de gente de poca educación. Pero Jesús usa esa gente de poca educación, de poca importancia, de poca valía ante los ojos de los hombres, los redime, le da sentido, le da propósito, le da visión y los usa. Enseñanza número 3 fue esa: Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad. Enseñanza número 4, Dios responde con paciencia a mis limitaciones e incapacidades. ¿Y por qué yo estoy diciendo eso? Bueno, en el relato que leímos, hay 2 discípulos que van camino a Emaús. Jesús sabe quiénes ellos son, se acerca, comienza a hablar con ellos, y uno de ellos le dice, pero ven acá, ¿tú eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí? No, yo soy el único que sabe lo que ha pasado aquí. Jesús sigue hablando con ellos.
Y entonces, en vez de rechazarlo, él termina reprendiéndoles por ser tardos de corazón, pero está bien. Pero antes de eso, Jesús comienza, o inmediatamente después de eso, Jesús comienza a abrirle las escrituras, comenzando desde Moisés. No estaba predicho que el Cristo debía de padecer, de manera que Jesús reconoce sus incapacidades, reconoce sus limitaciones. Y aunque él comienza con esta pregunta, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Cristo está reconociendo, esta gente está triste, esta gente está confundida. Esta gente necesita, sí tengo que reprenderlo por su incredulidad, pero a la vez ellos necesitan ser animados, estimulados. Déjame abrirle las escrituras. Y comienza desde Moisés a explicarle las escrituras. ¿Tú te imaginas cuán clara lucieron las escrituras ese día cuando el inspirador de las escrituras está explicando sus propias escrituras? Las escrituras son las que hablan de mí y yo estoy hablando ahora acerca de ellas. ¿Se imagina la exégesis de esos pasajes que él abrió? Cuán claro debió haber lucido, tan claro que luego ellos dijeron cuando Jesús desaparece, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Claro, de milagro no ardieron las ropas también. Cleofas es quien le dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús los escuchó. Y luego ellos le dicen, maestro, o no maestro, bueno, ellos no sabían quién era todavía. Es tarde, está atardeciendo, entra, ven, a cenar. Quizás otro hubiera dicho, incrédulos, me voy, que se enteren después. No, él entra, se pone a cenar con ellos. Él parte el pan, se los dio, y ahí le abrió los ojos. El maestro, y se desaparece. Ahora, eso debió haber sido frustrante. Que tú abras los ojos, el maestro, ¿dónde está? Pero por 40 días, está el día 1, por 40 días, faltan 39 más, él siguió apareciéndose. De manera que por 39 días más el Señor siguió revelándose. Él es un Dios de revelación. Y estos dos discípulos de Emaús eventualmente también hicieron llegar sus testimonios a los apóstoles. Y si tú sigues leyendo el texto de Lucas 24, más adelante lo dice, ellos recibieron el testimonio de las mujeres y recibieron el testimonio de dos más que iban camino a Emaús, que dicen que se le apareció. De manera que aunque ellos no tuvieron la oportunidad de hablar con él en ese momento, ellos oirían más acerca de él. Dios responde con paciencia a nuestras limitaciones e incapacidades. Enseñanza número 4. Enseñanza número 5. El Señor usa nuestros fracasos para formarnos y enseñarnos las lecciones que de otra manera nunca aprenderíamos. Y así vemos cómo nuestros fracasos forman parte del currículum de nuestro Dios. Usted no quiere fracasar, ni yo tampoco. Usted no quiere caer, ni yo tampoco. Pero lamentablemente, dada nuestra humanidad, como bien dice el refrán dominicano, nadie aprende en cabeza de otro. Y los tropezones hacen levantar los pies. Entonces Dios, que tampoco quiere esos eventos, sabe que lamentablemente Él va a tener que permitirlos en la vida de todos nosotros, en algún momento, de alguna manera, porque no hay otra forma de enseñármelos, o no hay otra forma de enseñármelos, lo que no hay otra forma de que yo lo crea, que no sea cuando yo lo viva. Entonces imagínate ahora el relato, ¿verdad? El relato de Marcos, el relato de Lucas que yo leí simplemente dice que Pedro vino, entró y vio, y se maravilló cuando vio el sepulcro vacío. Pero el relato de Marcos dice que uno de los ángeles le dice a las mujeres, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como dijo. Pero comienza diciendo, pero id, decir a sus discípulos y a Pedro. Ahora yo menciono eso por dos razones. Pedro lo negó hace un par de días atrás
Y Cristo no se ha olvidado de Pedro. Pedro quizás está teniendo todos estos pensamientos negativos que yo mencioné, pero Cristo está tratando de que tempranamente Pedro sepa que Él envió un mensaje. Y a sus discípulos y a Pedro. Bueno, pero Pedro es uno de sus discípulos. Sí, pero yo quiero que vayan donde Pedro. Ahora recuerda que la enseñanza es que Dios permite nuestros fracasos y nuestras caídas y que ellas son parte de nuestro currículum porque lamentablemente no hay otra forma de que yo las llegue a creer. Pedro el impulsivo, Pedro el orgulloso, Pedro el que está dispuesto a no negar al maestro, aunque todos estos te nieguen, Señor, yo no te voy a negar. Pedro aparentemente no tenía otra forma de llegar a conocer que él no era tanto como él pensaba, que él no era tan seguro en sí mismo como él creía, que él no era tan justo como él había concluido. Y 3 años de enseñanza, de discipulado con el maestro, con el mejor discipulador del mundo, no habían podido sacar no solamente de Pedro, sino de Juan y de Jacobo, los hijos del trueno, que querían la mano derecha y la mano izquierda en su trono. No habían podido sacar 3 años de discipulado, todo lo que es la maldad, la iniquidad, el orgullo, la autojusticia del corazón humano. Ellos tenían grietas que tenían que ser reparadas antes de que Cristo partiera, y lamentablemente la negación de Pedro, la corrida de ellos, todo el mundo a esconderse, sálvese quien pueda, toda esa experiencia Dios no la quiso, pero la permitió porque no había otra manera de erradicar completamente de ellos y pulverizar su autoconfianza de la misma manera que Dios tiene que hacerlo en nosotros. Y ahora entonces Pedro no va a decir después de la negación, yo estoy seguro que nadie lo puede hacer como yo estoy dispuesto a hacerlo. Pedro es el que dice, cuando Cristo le pregunta, ¿me amas? Él responde tímidamente, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero. O sea, Pedro ni se atreve a decir, oh, yo te agapo, yo te amo incondicionalmente. Cuando Cristo condesciende, le dice entonces por tercera vez y le cambia la palabra, dice, Pedro, ¿tú me quieres? Como quien dice, ok, Pedro, está bien. ¿Tú me quieres por lo menos? Entonces Pedro dice, Señor, yo te amo, yo te agapo. Pero a la tercera, Pedro es más humilde. Pedro es menos autoconfiado. Y la negación de Pedro y el abandono de los discípulos fue necesario. Dios orquesta las cosas, todas las cosas cooperan para bien, formaban parte del propósito de Dios, formaban parte del currículum de Dios. Y ahora tú ves a los discípulos por resurrección confiando más en Dios. Cuando el día de Pentecostés se da, ¿cómo se da? Estaban en el aposento alto, estaban orando, estaban dependiendo, estaban siendo obedientes. No salgáis hasta que recibiráis poder. Y ellos no salieron, estaban en Jerusalén. Esa experiencia le sirvió a Pedro y a sus 11 compañeros o 10 compañeros más, porque ya Judas había perdido, para descubrir la debilidad de la naturaleza humana. Hermanos, todos nosotros en algún momento, después de haber nacido de nuevo, no creíamos tanto en esa debilidad de la naturaleza humana. Nos creíamos más fuertes, más justos, mejores, más santos. Pero Dios ha permitido a lo largo del camino, en mi caso ha sido así, que en diferentes momentos tú puedas tropezar de diferentes formas, de tal forma que tú puedas descubrir tu propia naturaleza, la iniquidad de tu naturaleza, y que tú puedas depender menos de ti, tú puedas confiar menos en ti, puedas confiar más en Él, y entonces tú puedas desarrollar un espíritu de gracia y de compasión hacia los demás, a quienes tú y yo juzgábamos más severamente de lo que yo me juzgaba a mí mismo. ¿O esa solamente es mi experiencia? Ok, la experiencia de 3, pero esa es la experiencia de todos. Esa es la realidad. Los discípulos ahora, después de este salir corriendo, después de esta negación, claro que van a ser más humildes. Claro que van a tener más gracia con otros. Claro que van a tener más compasión. Ellos saben de lo que fueron capaces, pero no lo sabían antes. Y es por eso que estas experiencias forman parte del currículum de Dios. Ahora, Dios no quiere en el sentido santo de querer. Dios no quiere que yo peque.
pero lamentablemente muchas veces lo permite porque no tiene otra forma de enseñarme. Entonces él toma mis caídas y las llena de propósito, la llena de sentido, la llena de significado. Y la realidad es que si tú revisas la historia, tu propia historia, la historia de la Biblia, y ahora nosotros que tenemos 2000 años de historia de iglesia, hay suficiente historia acerca de los hombres que si yo quisiera creerlas, yo no tendría que pasar por esas experiencias. Las leo en la Biblia, las leo en 2000 años de historia de la iglesia y todavía necesito mi propio tropezón para llegar a creer mi propia naturaleza. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo muchas veces. Y en eso entonces Él va destruyendo mi orgullo, mi autojusticia, mi sentido de confianza. Enseñanza número 6, nos quedan 2. Aún después de la resurrección, Jesús siguió usando las escrituras más que los milagros para convencer al hombre acerca de su persona. Aún después de la resurrección, Cristo mismo siguió usando las escrituras más que sus milagros para convencer al hombre acerca de su persona. La realidad de los milagros no producen fe, hermano. La fe no viene por los milagros y los milagros por el ver. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los milagros solamente ilustran la veracidad de la palabra que produce la fe. Y cuando Cristo se junta con estos dos hombres que iban camino a Emaús, Él era un milagro ambulante. Cuando ellos no creen, ellos están en duda, Cristo le dice, hey, Cleofas, mira mis manos, mira mis huellas, yo soy. Él no hace eso. Escucha lo que Cristo hace. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Cristo usó las escrituras ya reveladas para traer convicción a Cleofas y su compañero acerca de su persona antes de revelársele en el momento de la cena. Y ya ellos tenían algo que ardía en su corazón, ya ellos habían comenzado a creer algo y ellos mismos atestiguan y dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, no estábamos nosotros siendo convencidos, no fuimos nosotros convictos de incredulidad y de falta de fe al ver lo que Él nos mostró. Aún después de la resurrección, Cristo continuó usando las escrituras más que sus milagros para convencer al hombre acerca de su persona. Cuando Pablo viene, Pablo dice algo distinto pero similar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el instrumento de revelación, de autentificación. Este es el poder de Dios para salvación. Este es el poder de Dios para la salvación. No los milagros. Dios inspiró su palabra. Y cuando la inspiró con un poder intrínseco. Que cuando es predicada, e incluso independientemente muchas veces del predicador, el poder, o siempre independientemente del predicador, el poder de la palabra es divorciado del predicador hasta el punto que Dios dice, mi palabra nunca regresa vacía. Ahora Dios decide usar a uno más que a otros, esa es su soberanía y eso lo hace porque Él es Dios. Enseñanza número 7, la resurrección también demuestra que la verdad siempre triunfará sobre la mentira. No tenemos que preocuparnos mucho, la verdad triunfará sobre la mentira. Fue Spurgeon que dijo en una ocasión que la palabra no hay que defenderla, es como un león, tú la sueltas, la dejas salir de la jaula y ella se defiende sola. Y esa es la verdad. Por 2000 años, la gente ha tratado de negar la resurrección y se ha inventado todo tipo de
excusa. No, que Jesús solamente se desmayó en la cruz. De hecho, los musulmanes enseñan que Jesús se desmayó en la cruz, lo bajaron, pusieron a Judas y Judas el que muere en la cruz. Por años la gente ha enseñado que la tumba vacía, sí es verdad, pero se robaron el cuerpo. El problema es que el cuerpo nunca ha aparecido. Si se lo robaron, enséñamelo dónde está. Otros han dicho que no, lo que pasó fue que las mujeres fueron a la tumba equivocada y estaba vacía. La mentira. Pero al fin de la historia, 2000 años después, la fe cristiana es más grande, es más fuerte, ha impactado, la vida de Jesús ha impactado el mundo mucho más que cualquier otra vida o todas las vidas anteriores puestas todas juntas. Otros han dicho que no, que los discípulos que dijeron que vieron a Cristo, que ellos estaban alucinando. Primer reporte de alucinación masiva. Yo tengo una alucinación y veo a Cristo resucitado y luego hablo contigo y tú me dices, ¿tú no sabes que yo aluciné lo mismo? Y luego el otro, 500 personas al mismo tiempo, una alucinación masiva de 500 personas. 500 personas que están alucinando y vieron a Cristo resucitado. Tú requieres más fe. Hay gente que cree eso, enseña eso. Tú requieres más fe para creer eso que para creer lo otro. Pero cuando no podían negar la verdad, escucha lo que Cristo dice en Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme, a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo estoy enseñando la verdad. Y como yo represento la verdad y la verdad no la han podido suprimir, ahora me quieren suprimir a mí. Y terminaron matándolo. Pero la verdad prevaleció. Cristo, en otras palabras, estaba diciendo, ustedes quieren salir de mí porque yo digo la verdad. Y como no han podido callarme, ustedes quieren suprimirme a mí. Y escucha esta ilustración, quizás esto nos pueda ayudar a entender cómo la verdad siempre prevalece sobre la mentira, que es la enseñanza número 7. En una ocasión, el conde Morton, que era el regente de Escocia, hizo detener a uno de los reformadores de nombre Andrew Melville. Y el conde le dice a Melville, aquí no habrá paz hasta que ahorquemos o desterremos la mitad de ustedes, los cristianos. Y Melville dice, me da lo mismo pudrirme en el aire si me ahorcan o en la tierra si me muero de muerte natural y me entierran. Pero lo que no puedes hacer es ahorcar o desterrar la verdad. Tú puedes ahorcarme, pero tú no puedes ahorcar la verdad o desterrar la verdad. Y la verdad ha sido dicha, ha sido predicada, ha sido encarnada y ahora tendrás que lidiar con la verdad. De tal forma que la verdad siempre prevalecerá sobre la mentira. 2000 años han mostrado eso. Pudieron eliminar en un momento dado incluso a aquel que dijo yo soy la verdad. Y resulta que 3 días después le salió la verdad. Se le apareció. Porque no puede destruirla. Representa a Dios. Y 3 días después de haber enterrado la verdad, cuando fueron a buscar la verdad, este ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y enseñanza número 8 y final. La resurrección prueba la divinidad de Cristo. Porque solamente Dios tiene el poder de vida en sí mismo. Y Él resucitó de entre los muertos. Probando que cuando Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, Él tenía razón. Probando que cuando Él dijo yo soy la resurrección y la vida, espera el domingo de resurrección y lo verás, Él tenía razón. Probando ahora que cuando Cristo nos prometió a nosotros que vosotros también resucitaréis, Él tenía razón. Él es la consumación de la divinidad del Padre. En Él radicó y radica toda la plenitud del Padre. En Él radicó y radica toda la verdad. Él es la fuente de verdad, la fuente de vida. Él es el único camino que lleva al Padre. Y separados de Él nada podéis hacer. A ningún lugar podéis llegar. Todo otro camino llega a la oscuridad, a la muerte, a la condenación.
Solo Cristo como camino lleva a la verdad y a la vida eterna. Él pudo haber sido un loco, pero ningún otro loco ha resucitado. O él pudo haber sido Dios. Y la pregunta es entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer cuando Dios se ha encarnado, muere en tu lugar, resucita y te confronta y te dice, ok, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con su divinidad? ¿Qué vas a hacer con tu pecaminosidad? Porque si eres como algunos de los corintios que no creían que Cristo había resucitado, todavía estáis muertos en tus pecados. Y la ira de Dios reposa sobre ti. El que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Cristo fue a la cruz a remover la ira de Dios. Y Cristo resucitó de entre los muertos para garantizar las promesas a aquellos a quienes Él desde la eternidad había elegido. Pero todavía nos deja a nosotros la responsabilidad de responder como las presentamos.